En resumen, debemos estudiar la historia sin generar sentimientos de odio, sin rencores, sin espíritu de venganza, para mejorar las cosas, no para empeorarlas. En una palabra, con amor. Capítulo 2. El mundo antes de 1914. En los primeros meses de 1900 tuvo lugar un llamativo eclipse. Durante minuto y medio, el Sol, oculto por la Luna, proyectó una sombra gigante que avanzaba a 70 kilómetros por segundo desde el Pacífico al Atlántico y que arribó ya al anochecer a las costas del Mar Rojo. Pésimo augurio y negro presagio para un siglo predestinado a la violencia. Desde su comienzo destaca claramente una obsesión: progresar, innovar, cambiar el mundo. Como símbolo de esa confianza desmedida que raya en la soberbia, remonta a su aparatoso vuelo el primer aeróstato rígido de todos los tiempos. Tras 25 años de trabajo, el conde von Zeppelin ve elevarse a más de 400 metros sobre el cielo alemán el enorme globo que popularizaría su nombre, el Zeppelin. El 20 iba a ser el siglo de las masas, de los desórdenes sociales que fueron en aumento hasta 1905. Muchos vieron en estos hechos una amenaza al desarrollo económico. La huelga, la revuelta y las reivindicaciones continuas sirvieron, sin embargo, para dinamizar la actividad y se convirtieron en motor del progreso. No obstante los logros sociales, las agitaciones se extienden desde Argentina a Inglaterra. En Chile se funda la Federación Obrera y en Argentina nace una Confederación Regional Obrera. Colombia inaugura sus primeros sindicatos. En España, la huelga general de 1902, provocada por los anarquistas, elevó la conflictividad y quebró la paz social. La violencia callejera llevó en Barcelona a sacar las tropas a la calle y suspender las garantías constitucionales. Hubo muertos y detenciones. La cuestión social fue el problema permanente hasta principios de la Gran Guerra. En 1903 muere el Papa León XIII, que en 1900 se había percatado ya de que las diferencias sociales y económicas portaban el germen de la discordia. Fue el Papa de los obreros, el de la encíclica Rerum Novarum, donde exhortó al mundo a ayudar a los desfavorecidos, a escuchar al mundo del proletariado. El movimiento sufragista, heredero de los movimientos feministas de mediados del 19, pidió el derecho al voto femenino, que se obtuvo parcialmente en 1918 en el Reino Unido. La mujer entró en la universidad. En Italia, el anarquista Brecci había disparado sobre Humberto I en Monza, a la par que en Bruselas alguien atentó contra el príncipe de Gales. Era una campaña del anarquismo internacional que también disparó sobre el presidente norteamericano William McKinley en 1901 y cuyas intenciones eran terminar asimismo con los soberanos de Inglaterra, España, Austria, Portugal y Rusia. Su muerte, inesperada y trágica, llevará a la presidencia a Theodore Roosevelt, que siguió la política imperialista de su antecesor. También muere en 1901 la reina Victoria y con ella una forma de hacer política. Inglaterra quería abandonar su aislacionismo, pero todos los intentos de Joseph Chamberlain por aproximarse a Alemania eran utilizados por Guillermo II para enturbiar las relaciones anglo-rusas y envenenar el panorama político. Europa vivió una época de alianzas y quedó configurada en dos grandes bloques distanciados: la Entente Cordial anglo-francesa, a la que se incorporarían Rusia y Serbia, y la Triple Alianza integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. No obstante, Italia se permitía el lujo de ir por libre y así Víctor Manuel III se entendió en secreto con Francia, que reconoce los derechos de Italia a las provincias libias de Trípoli y Cirenaica. Pero era un mundo enrarecido por los recelos, los conflictos y los choques coloniales, la lucha por los mercados y las concesiones. No sorprendían las deserciones ni los enfrentamientos bélicos. Espías y contraespías, imaginarios unos y reales los otros, surgían por doquier. En 1905 el emperador alemán Guillermo II desembarcó en Tánger y se proclamó defensor del Islam y urgió a las potencias europeas para que resolvieran el problema marroquí, ya que su encuentro con Nicolás II de Rusia no había solucionado nada. A petición del Kaiser se celebró una conferencia en Algeciras en 1906.
Alemania se apuntó una victoria diplomática, victoria pírrica, ya que Francia y España establecieron protectorados en el territorio. En 1907, Inglaterra se puso de acuerdo con Rusia para limar las asperezas surgidas en sus respectivas actividades coloniales en Asia. Rusia reconoció los derechos de Inglaterra en Afganistán y el Golfo Pérsico y se pusieron de acuerdo rusos e ingleses en dejar el Tíbet en paz. A su vez, Inglaterra indujo al Japón a firmar un tratado de amistad con Nicolás II. Se formó así un bloque de extraordinario poder: Francia, Inglaterra y Rusia, con sus respectivos imperios coloniales y con el visto bueno y connivencia del Imperio nipón. Nacía la Triple Entente. Serbia era un punto sensible de la política internacional. En 1903, sus reyes Alejandro I y su esposa fueron asesinados junto al primer ministro, dos hermanos del monarca y el ministro de la guerra. La situación internacional era compleja. En 1904, Rusia declaró la guerra al Japón, que atacó por sorpresa por Arthur bajo dominio ruso. Japón derrotó a las tropas zaristas y el desastre fue total, con miles de muertos y caída del armamento en manos niponas. Rusia renunció a Corea y perdió el dominio sobre la mitad de la isla Sajalín. Japón se afianzaba en Manchuria y se convertía en la potencia naval dominante en el Pacífico. El presidente norteamericano Theodore Roosevelt tuvo que mediar para que se firmara en Portsmouth el Tratado de Agosto de 1905, hecho que le valió el Nobel de la Paz en 1906. El zar impuso la censura y las noticias tardaron en llegar, pero al hacerlo provocaron desórdenes como el motín del acorazado Potemkin. En el desarrollo de los incidentes, al disparar un oficial sobre un marinero, se sublevó la tripulación, motín que terminó con la bandera roja ondeando en el palo mayor del buque anclado en el Mar Negro. Aquel 27 de junio, todos los oficiales son asesinados. En 1906, la crisis bosnia puso a Occidente al borde de la guerra. Los ministros de Exteriores, el ruso Izvolsky y el austriaco Aehrenthal, propugnaron una política imperialista en los Balcanes. Rusia buscaba una salida al Mar Negro a través de los estrechos turcos y Austria no quería perder su ascendiente sobre los Balcanes. Las cosas se precipitaron. En 1908, el Joven Turco, partido que contaba en Turquía con muchos simpatizantes en el ejército, asumió el poder en Constantinopla, derrocando al sultán Abdülhamid. La modernización del viejo imperio estaba en marcha. Esto movilizó a Austria, que quiso aprovechar la situación para anexionarse Bosnia-Herzegovina. Rusia dio su conformidad a cambio de que Austria le ayudara en su búsqueda de una salida al mar. Los austríacos ocuparon Bosnia en octubre de 1908 y como consecuencia Bulgaria proclamó la independencia y Grecia se anexionó Creta. Todas las fichas se movían al mismo tiempo en aquel ajedrez complicado. Italia, cuya política internacional había sido errática, creyó llegada la hora de recoger los frutos de su diplomacia y exigió a Turquía que abandonara Libia. Turquía hizo caso omiso e Italia atacó. En 1912, durante la conquista italiana de Libia, se lanzó la primera bomba desde un aeroplano, latas de nitroglicerina. Unos años más tarde, en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, se lanzaban dardos de acero sobre las personas desde los incipientes aviones del momento. La guerra italo-turca fue aprovechada por Bulgaria y Serbia, que en marzo de 1912 firmaron un tratado auspiciado por Rusia. A ese tratado se unieron luego Grecia y Montenegro. Todos declararon la guerra a Turquía. En 1912, durante la conquista italiana sobre Libia, enfrentaron a Roma con Estambul, que acosada por los estados balcánicos firmó la paz de Lausana, cediendo a Italia Libia y las islas del Dodecaneso, incluida Rodas. Por su parte, el avispero balcánico consiguió lo que buscaba. Montenegro se hizo con Scutari, los serbios tomaron Uskub y Monastir, los griegos tomaron Salónica, los búlgaros arrinconaron a los turcos hasta Estambul, mientras Albania declaraba su independencia. Rumanía atacó en el Danubio y aunque Austria quiso ayudar al zar búlgaro Fernando y atacar a Serbia, tanto Alemania como Italia se opusieron, alejando así el peligro de conflicto general. En Europa se reforzó el sentimiento nacionalista, lo que fomentó el rearme, recelosos los pueblos de que la guerra era cada vez más posible. Todo fueron suspicacias y movimientos diplomáticos de largo alcance. Algunos pueblos, como el judío, sienten el latido romántico, la llamada de la vieja patria,
donde no existirían las persecuciones y los pogroms antisemitas. Un periodista judío austríaco, Theodor Herzl, escribe en 1902, tras entrevistarse con el sultán de Turquía, su libro Base del sionismo, Vieja Nueva Patria, e invita a sus correligionarios a emigrar a la tierra de sus ancestros, a Israel, donde el filólogo Eliezer Ben Yehuda está preparando ya la gramática del hebreo moderno para que cuando lleguen los inmigrantes puedan comenzar el aprendizaje de la lengua bíblica. También el mundo árabe se movilizó. En 1912, Ibn Saud de Arabia arrebataba a los turcos la importante provincia de Al-Hasa y conseguía dar a su pueblo mercurial, volátil y nómada un ideal colectivo. Inglaterra estaba especialmente inquieta por el crecimiento del potencial alemán, cuyos submarinos amenazaban la supremacía británica en el mar. Desde 1905 a 1913 hubo 4 crisis internacionales, 2 en relación con los Balcanes y 2 con el norte de África. Ambos frentes diplomáticos primero y bélicos después tenían como origen el fin del Imperio turco. Nicolás II no servía para reinar, ni siquiera supo rodearse de gente capaz. Era voluble, del último que llegaba, que era siempre su mujer. Se equivocó en su política de rusificación, que quitó influencia a la cultura alemana y francesa, y en su práctica antisemita, que le privó de un elemento humano inteligente, el judío. En 1903 arrebató a la Iglesia armenia los fondos para la educación y necesidades sociales, con lo que se ganó la enemistad de su más valioso aliado contra los turcos. Las manifestaciones estudiantiles de 1900, a las que se unieron en muchos casos los obreros fabriles, en vez de ser apaciguadas con medidas inteligentes y con diálogo, fueron puestas bajo los caballos de los cosacos. Era el germen de la revolución bolchevique, término ruso que significa mayoría, empleado por Lenin para denominar a su propio partido, dando a los de la oposición minoritaria el de menchevique o minoría. A los errores en política interior unió Nicolás II una política exterior equivocada. No vio que era mejor dejar Corea a los japoneses y conservar Manchuria. Por su empecinamiento perdió la flota del Báltico en el estrecho de Tsushima en 1905 en la guerra ruso-japonesa. La derrota a mano de los japoneses trajo mucho más que las pérdidas territoriales, trajo la revolución. El domingo 22 de enero de 1905 tuvieron lugar hechos sangrientos a la puerta del Palacio de Invierno, en San Petersburgo, donde los cosacos reprimieron una manifestación dando muerte a más de 1000 manifestantes dirigidos por el clérigo Gapón. Solo pretendían entregar al zar un pliego de reivindicaciones, coincidiendo con una huelga masiva de 100.000 trabajadores de la región. La política norteamericana estuvo orientada desde principios del 20 hacia una toma de posiciones en el reparto colonial. La guerra declarada a España en 1898 era un eslabón de aquella cadena. Tras el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana, la opinión pública estadounidense, caldeada por la prensa y algunos políticos, obligó a que el Congreso, consultado por el presidente McKinley, declarara la guerra a la potencia colonial. Fue una contienda corta. Aquel mismo año, por el Tratado de París, España cedía a Norteamérica mediante compensación de $20 millones Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. La política norteamericana fue imperialista, de anexiones como la de Hawái y las Islas Españolas. El dominio colonial español en América y Asia era heredado así por Norteamérica, que aspiraba a influir en Oriente y a participar junto con Europa en el reparto de China. En 1903 compró la zona del Canal, en Panamá, tras provocar su escisión de Colombia, y reanudó las obras que acabarían en 1914. La lucha contra los trusts y los cárteles marcó su política interna, y para ello creó en 1908 el FBI, organismo federal que investigaría y perseguiría a los ladrones de tierras del oeste y a los trusts del este. Fue un momento brillante del país como nación, ya que se perfiló a partir de entonces como la potencia hegemónica. Se creó la Fuerza Aérea y para ello fue necesario convencer al Congreso, que autorizó la construcción de un modelo militar que volaba a 58 kilómetros por hora. Roosevelt fue un hombre discreto. Nadie supo que apenas veía por su ojo izquierdo. Demostró valor. En uno de sus discursos de cara a la reelección, un fanático le disparó, y aunque era visible la sangre, no se retiró hasta acabar lo que tenía que decir.
Siempre se enorgulleció de ser el primer presidente en subir en avión y montar en automóvil. Su sucesor, William Taft, que había sido gobernador general de Filipinas tras la derrota española en 1898, rigió los destinos del país de 1908 a 1912. No estaba preparado para afrontar los nuevos tiempos, honesto pero carente de visión. De hecho, eliminó de su gabinete al ala progresista de su partido, el republicano, cuya escisión parecía inevitable. El legendario oeste de Buffalo Bill y Mae West desaparecía lentamente. En febrero de 1909 murió el último gran jefe apache, Jerónimo, que había tenido en jaque a las tropas americanas. Significativamente, también por entonces empieza a desaparecer el búfalo, del que apenas queda 1 millar de ejemplares de los 4 millones que recorrían las praderas medio siglo antes. La presidencia de Thomas Woodrow Wilson, a partir de 1913, continuó la política intervencionista en Sudamérica. En México, el levantamiento de 1910 contra el presidente Porfirio Díaz supone el inicio de la revolución que abandera Francisco Madero, líder de la oposición, con el apoyo de Emiliano Zapata y Pancho Villa, jefes de los descamisados. En 1906, la situación política en España se agravaba. Las elecciones no parecían servir para mucho porque pende sobre ellas la sospecha del fraude. Mientras tanto, Alfonso XIII, que estaba a la sazón en París, sufre un atentado. El rey se casó con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg y cuando regresaba a palacio la regia pareja sufrió un atentado, el segundo que quería acabar con la vida del monarca. Resultaron ilesas las reales personas, pero hubo 30 muertos. Cuando en 1907 Leopoldo II de Bélgica cede a su país el Estado independiente del Congo, no resulta difícil comprender por qué lo hacía. Los esclavos, el marfil, el caucho, la madera ya no eran tan rentables como algunas décadas antes. No bastan para correr con los gastos de administración colonial y defensa militar. Las colonias solo generaban guerras. El mundo contemplaba inquieto, pero con cierta contenida vergüenza, los sucesos de China. La rebelión de los Boxers en 1901, tras cuya derrota se les impuso encima reparaciones, 67 millones de libras esterlinas. En 1901 se conceden los primeros premios Nobel. El rey de Suecia y el Parlamento noruego hacen entrega de los galardones al alemán Wilhelm Röntgen por el invento de los rayos X. En 1905, el judío Albert Einstein argumentaba que en el mundo no hay punto fijo de referencia para medir las distancias, que era la primera ley de la relatividad. Un matrimonio de científicos, los esposos Pierre y Marie Curie, consiguieron aislar el polonio y el radio, hecho de extraordinaria importancia que les valió el Nobel de Física en 1903. En 1911, Marie Curie recibió también el Nobel de Química por determinar la naturaleza del radio. Freud comienza su psicoanálisis de Dora y publica la interpretación de los sueños, abordándose por primera vez desde la medicina la complejidad psíquica. Florece la psiquiatría y los trabajos sobre los trastornos mentales proliferan. El sabio español Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina en 1906, sienta las bases de una nueva disciplina científica, la histología y el estudio del sistema nervioso, siendo el creador de la teoría neuronal. El siglo comienza con las segundas Olimpiadas de la historia moderna, las de París. El deporte experimenta un auge inusitado. Se crea la Copa Davis y se funda la Unión Ciclista Internacional, a la par que se baten muchos récords. La mujer se incorpora de forma activa a la práctica de los deportes e incluso destaca en alguno de ellos, como el golf. En 1904 se celebraron las Olimpiadas en St. Louis, Missouri, y en 1908 se celebra en Londres la cuarta Olimpiada, tras haber renunciado Italia a organizar los Juegos. ...1900 es el año de la Exposición Universal de París. Más de 50 millones de personas desfilaron por sus pabellones. Nada causó tanto asombro como el cinematógrafo, la electricidad y el Art Nouveau.
Ante los asombrados ojos de los visitantes, se exhibió una película en la que por primera vez se sincronizaban imagen y sonido. Se proyectó un fragmento de Hamlet en la voz de Sarah Bernhardt. En la Inglaterra de 1903, Edwin S. Porter presentó su película The Great Train Robbery, que según algunos es el inicio del arte y de la técnica cinematográfica. El cine había empezado a andar. En 1908, Blackton, Curté, Cole, McKay, Sullivan hacían posible la transposición de dibujos del papel al film y nacían los dibujos animados. Disney no empezaría hasta 1922 a hacer sus primeros cortos. El coche fue objeto de mejoras. En 1903 aparecieron los parabrisas, el parachoques en 1905 y un año después el espejo retrovisor. Empieza a convertirse en el mejor amigo del hombre y de su pareja. Uno de los grandes cambios del siglo fue el incremento demográfico urbano que congestionó las ciudades. Para salir al encuentro de las nuevas necesidades de transporte, se inventó el taxi. El primero surgió en París en 1904. Es también la época dorada del tranvía, transporte rodeado de una luz romántica, donde situaban escritores, pintores y fotógrafos sus historias de amor. Aparecieron los primeros rascacielos y las luces de neón empezaban a sustituir a las lámparas de incandescencia en los anuncios callejeros. La calle se anima y ordenar el laberíntico trasiego no era fácil. De forma casi natural nacieron los semáforos. El primer regulador de dos colores se utilizó en Cleveland, en la esquina de la calle 105 con la avenida Euclid, en agosto de 1914. 4 años después, se introdujo en Nueva York ya con los 3 colores actuales. En aquella ciudad se había inaugurado en 1913 la Estación Central, la mayor del mundo. 32 hectáreas en cuyo recinto maniobraban 143 vagones, mientras por los pasadizos subterráneos se accedía a los hoteles y servicios de sus inmediaciones. El transporte era una prioridad a la que las naciones avanzadas daban gran importancia. Y en medio de esta euforia llegó el jarro de agua fría del hundimiento del Titanic una noche de abril de 1912. Un iceberg terminó con el barco más lujoso y más seguro, el más grande y mejor equipado, 5 días después de haber zarpado del puerto inglés de Southampton. Aunque hubo intentos anteriores, como los del inglés George Cayley o el alemán Otto Lilienthal, el primer vuelo efectivo con posibilidad de cambiar de rumbo y aterrizar ordenadamente lo lograron en 1903 los hermanos Orville y Wilbur Wright con un armatoste rígido o biplano de 274 kilos de peso, dotado de un motor de 4 cilindros y 12 caballos de potencia, que se mantuvo en el aire y recorrió 700 metros en menos de 1 minuto. A lo largo de la década, volar se convirtió en un deporte. En 1909, el francés Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha entre Calais y Dover en un vuelo de 37 minutos. El artefacto era un monoplano de hélice a 4 palas que se calentaba tanto que tenía que ser lubricado en pleno vuelo. La radiodifusión está en mantillas, pero ya ha anunciado en 1910 sus posibilidades. Los norteamericanos Dunwoody y Picard inventaron la radio de galena, primer receptor de la historia. Picasso llega a París en 1900 y no tarda en situarse a la cabeza de las vanguardias artísticas. Percibe la inquietud, el ansia de novedad de los postimpresionistas. Todo lo absorbe, lo pasa por el tamiz de su personalidad artística. Picasso es, él solo y en síntesis, la historia del arte del siglo XX. El naciente Art Nouveau compartía la atención de críticos y entendidos con los comienzos del cubismo. Matisse, Rouault, Renoir y otros son saludados por la crítica del Salón de Otoño parisino en 1905 como la jaula de fieras. Desde 1890 a 1910, lo que traduce mejor el genio arquitectónico es el modernismo. Antonio Gaudí crea el Parque Güell en Barcelona. Una nueva forma de valorar el mundo se impone.
Esta tendencia inconsciente da a la época su identidad espiritual, una actitud de posición tensa ante el porvenir, de sustituir la herencia cultural por una pulsión orientada hacia el mañana. Un futuro de sufrimiento aguardaba. Un porvenir traumático estaba a la vuelta de la esquina: la Primera Guerra Mundial. En resumen, debemos estudiar la historia sin generar sentimientos de odio, sin rencores, sin espíritu de venganza, para mejorar las cosas, no para empeorarlas. En una palabra, con amor. Capítulo 2. La revuelta y las reivindicaciones continuas sirvieron, sin embargo, para dinamizar la actividad y se convirtieron en motor del progreso. No obstante los logros sociales, las agitaciones se extienden desde Argentina a Inglaterra. En Chile se funda la Federación Obrera y en Argentina nace una Confederación Regional Obrera. Colombia inaugura sus primeros sindicatos. En España, la huelga general de 1902, provocada por los anarquistas, elevó la conflictividad y quebró la paz social. La violencia callejera llevó en Barcelona a sacar las tropas a la calle y suspender las garantías constitucionales. Hubo muerte. El mundo antes de 1914. En los primeros meses de 1900 tuvo lugar un llamativo eclipse. Durante minuto y medio, el Sol, oculto por la Luna, proyectó una sombra gigante que avanzaba a 70 kilómetros por segundo desde el Pacífico al Atlántico y que arribó ya al anochecer a las costas del Mar Rojo. Pésimo augurio y negro presagio para un siglo predestinado a la violencia. Desde su comienzo destaca claramente una obsesión: progresar, innovar, cambiar el mundo. Como símbolo de esa confianza desmedida que raya en la soberbia, remonta a su aparatoso vuelo el primer aeróstato rígido de todos los tiempos. Tras 25 años de trabajo, el conde von Zeppelin ve elevarse a más de 400 metros sobre el cielo alemán el enorme globo que popularizaría su nombre, el Zeppelin. El 20 iba a ser el siglo de las masas, de los desórdenes sociales que fueron en aumento hasta 1905. Muchos vieron en estos hechos una amenaza al desarrollo económico. La huelga, hartos y detenciones. La cuestión social fue el problema permanente hasta principios de la Gran Guerra. En 1903 muere el Papa León XIII, que en 1900 se había percatado ya de que las diferencias sociales y económicas portaban el germen de la discordia. Fue el Papa de los obreros, el de la encíclica Rerum Novarum, donde exhortó al mundo a ayudar a los desfavorecidos, a escuchar al mundo del proletariado.
El movimiento sufragista, heredero de los movimientos feministas de mediados del 19, pidió el derecho al voto femenino que se obtuvo parcialmente en 1918 en el Reino Unido. La mujer entró en la universidad.